¿Cómo anda, profe? Bien, bien, gracias a ustedes. ¿Cómo anda? Bien, todo bien, profe. Viendo el video recién. Bueno, perfecto. ¿Qué le pareció? Está bueno, se entiende bárbaro, muy bien explicado y redondeamos un poco lo que vimos ayer. Excelente. O sea que sirve. Excelente. Me parece muy Sí, bien. la verdad está bueno, sirve y sobre todo recién pensaba que también sirve para antes de rendir, para hacer un repasito. Sí, 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 sí. Y ya van a ver de que nosotros hemos hecho muchos videos porque veníamos trabajando nosotros virtualmente y hemos hecho videos porque con los paros y con algunas cosas feriados que teníamos los días lunes, avanzábamos también haciendo clases virtuales. Entonces eso va a facilitar muchísimo. Pero independientemente hay que leer y practicar, ¿cierto? Siempre es bueno tomar el libro, ya sea virtual o en papel, leer un poco, porque esto no se trata de una película, sino de estudiarlo. Si ustedes se fijan en los objetivos que nosotros ponemos es apuntando a ¿qué competencias tienen que adquirir ustedes? ¿Qué es lo que tienen que aprender de cada cosa que nosotros vemos? Entonces le vamos diciendo claramente, de esto vamos a aprender tal cosa y está relacionado con lo otro, porque tenemos que saber de dónde sale. Ya cumplimos un mes de clase, les vamos a poner una encuesta para que nos comuniquen a ver qué les pareció la evaluación que tuvimos ayer y qué les ha parecido el mes que llevamos de clase. ¿Sí? Preparen los micrófonos, así lo saludan al ingeniero Contreras porque está acá presente. A ver, el saludo para el ingeniero Contreras. Buenos días, ingeniero. Hola, profe. Buenos Buenas días, tardes. ingeniero. Hola, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. No, pero esperaba más efusivo, así el saludo. ¿Qué pasa? Que se asustaron después la otra vez que estaba medio enojado, digamos así. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, acá tenemos los resultados de anoche. ¿Estamos compartiendo? Sí. ¿Ven toda esta presentación? Clase virtual en Zoom. Anoche tuvimos presentes 97 en la clase de Zoom y ausentes 43 de acuerdo al listado. Es decir, que tuvimos casi un 70% de presentismo. Y después, en el cuestionario, tuvimos presentes 94. Es decir, que tuvimos 3 estudiantes que estaban presentes en Zoom y no hicieron el cuestionario. Ya nos hemos comunicado por el mensajero esta mañana para ver qué es lo que ocurrió, por qué no pudieron hacer el cuestionario, como para poder ayudarlos. De esos 94 alumnos presentes, dijimos que representan el 67%. Y de los evaluados, de los 94 que que hicieron el cuestionario, tuvimos 69 que sacaron 7 o más de 7, es decir, el 73%, y 25 que sacaron 6 o menos de 6. Entonces, por eso queríamos poner la encuesta para ver qué es lo que pasó, en qué los podemos ayudar, porque esto era así una ejercitación más y sencilla. Acá también presentamos el presentismo durante los días, desde el 15 de marzo hasta ahora. Hemos tenido un promedio entre 95 y 100. A pesar de que justamente encontramos algunos que solamente se conectaban y no estaban atendiendo porque terminábamos la clase y seguían conectados, ¿cierto? Entonces hemos tenido 110, 99, 112, 109, 23 de marzo
96, 100, 97, 105 el 12 de abril, 103 el 13 y 97 ayer. Después veremos los que se presentan hoy en la sumatoria del turno tarde con el turno noche. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estoy. ¿Están ahí todos o se desmayaron? ¿Qué pasa? Se emocionaron con el saludo. Se emocionaron con el saludo del ingeniero Concha, se emocionaron en la... Bien, entonces nosotros hicimos ayer la representación de un haz de una onda electromagnética en cualquiera de las frecuencias. Si lo pasamos a la frecuencia de la luz visible, sería como aplicar la ley de Snell, ¿cierto? Pero nada más que nosotros acá la hacíamos con medios considerando la onda electromagnética. Entonces, las conclusiones para sistemas de condiciones de contorno para dos medios dieléctricos, es decir, dieléctrico-dieléctrico, tenemos que la componente tangencial del campo magnético 1 es igual a la componente tangencial del campo magnético 2, la componente tangencial del campo eléctrico 1 es igual a la componente tangencial del campo eléctrico 2, la componente normal del vector de desplazamiento en el medio 1 es igual a la componente normal en el medio 2 y la componente de la inducción magnética en el medio 1 es igual a la componente normal en el medio 2. Estas serían las condiciones de contorno para dos medios dieléctricos. ¿Qué dijimos? Si nosotros tomamos esta con esta y esta con esta otra, teniendo en cuenta que D es igual a epsilon por E y que B es igual a mu por H, ahí en el video les explicamos cómo podemos calcular el ángulo de salida o entrada según los datos. Entonces ahí los datos van a ser los datos del medio, tanto el medio 1 como el medio 2, entonces vamos a decir, el medio 1 tiene un mu sub R1 igual a tanto, el epsilon R1 igual a tanto, sigma igual a 0. En el medio 2 tenemos mu sub R2 igual a tanto, E sub R2 igual a tanto, sigma 2 igual a 0. Es decir, que los dos medios van a ser dieléctricos perfectos. Y vamos a decir, si en el medio 1 acá vamos a tener la normal a la superficie de frontera, que es de donde medimos nosotros el ingreso. Esta era la superficie de frontera, la superficie separadora de dos medios. Entonces, si decimos, en el medio 1, el campo eléctrico 1 ingresa con el ángulo θ1, calcular con qué ángulo sale en el medio 2. ¿Sí? O podemos dar el θ2 y calcular el θ1. Lo mismo podemos hacer con el campo magnético. ¿Está bien? Pero esto es para dos medios dieléctricos. Simplemente se aplica cuando son dos medios dieléctricos. Pero nosotros tenemos
otras condiciones de contorno que analizar. Vamos a analizar cuando el medio 2 es un conductor perfecto. Entonces vamos a suponer que acá tenemos la superficie frontera, tenemos el medio 1, tenemos el medio 2, el medio 1 va a tener el mu sub R1, epsilon R1, sigma 1 igual a 0, este va a ser un dieléctrico, perfecto, pero este va a ser mu sub R2, epsilon R2, sigma 2 tiende a infinito. La conductividad tiende a infinito. Por lo tanto, este medio va a ser un conductor perfecto. Un conductor perfecto. Y analizamos acá, volvemos a analizar la primera ecuación de Maxwell en forma integral de la misma manera que hicimos antes. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un poquito más largo hacia así. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer el mismo camino cerrado C. Que va a tener delta I, delta X, la mitad va a ser delta X sobre 2, y el vector H1 también lo vamos a descomponer en HT1 y en HN1. Lo mismo que para el medio 2, H2 lo descomponemos en H tangencial 2 y en H normal 2. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos es la integral del campo magnético por diferencial de longitud es igual a la integral de sigma por E más epsilon, la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo. Diferencial de superficie. Y esto era la densidad de corriente de conducción, J. Entonces, si hacemos esta integral, dijimos que era la sumatoria de los productos de cada componente de H por la longitud a la que le correspondía. Entonces vamos a empezar acá. Con HT1. Vamos a tener HT1 por delta I más HN1 por delta X sobre 2 más HN2 por delta X sobre 2 menos, porque ya estamos acá, que está en contra el vector, menos HT2 por delta I
menos hn2 por delta x sobre 2 menos hn1 por delta x sobre 2. ¿Sí? Ahí hicimos la sumatoria de todas las partes. ¿Estamos de acuerdo? Eso vendría a ser esto. Como sigma 2 tiende a infinito, ese número sería muy alto con respecto del otro. Entonces, nosotros tendríamos J por delta X por delta Y. ¿Está bien? O sea, lo único que hemos hecho, antes habíamos simplificado el sigma por E, porque la conductividad era 0. Ahora la conductividad tiende a infinito. Entonces, fíjense lo que sucede. Si nosotros hacemos tender delta X a 0, se nos anularía el segundo miembro y nos quedaría todo igual que como hicimos antes. Entonces no podemos hacer tender ya delta X a 0, porque si no, no nos cambiaría nada y nos estaría anulando lo que nosotros hemos considerado como densidad de corriente. Porque la densidad de corriente ahora sí va a existir. Porque la conductividad, esta conductividad, dijimos que tiende a infinito. Es un número muy, muy alto. Entonces, ¿cuál es el paso que hacemos acá? ¿Cuál es el secreto de esto? J nos da en amper sobre metro cuadrado. Y es igual a la corriente sobre delta X, delta Y. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es I sobre delta I le vamos a llamar densidad de corriente lineal en la superficie. JLS, densidad de corriente lineal. Esta densidad de corriente lineal va a ser amper sobre metro. ¿Sí? O sea, acá está el secreto de este análisis. Nosotros encontramos una densidad de corriente lineal en la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? En la igualdad vamos a tener ahora que va a ser igual a JLS sobre delta X por delta X por delta Y. Simplifico los delta X y ya, si yo hago tender a 0 delta X, no me va a eliminar la densidad de corriente. ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir eso último que no lo entendí? Lo de la densidad de corriente lineal sí lo entendió. Sí, hasta ahí sí. Ahí Bueno, tacha los delta X. reemplazamos el J que teníamos acá por el JLS por delta X, porque fíjense, nosotros tomamos la porción de corriente sobre delta Y, le llamamos densidad de corriente lineal. Entonces nos queda JLS sobre delta X. Ese JLS sobre delta X lo reemplazamos por el J.
Sí, después cancela. Y se nos simplifica el delta X. Entonces ahora sí podemos hacer el mismo paso que hicimos antes. Ahora sí listo. podemos decir, si delta X tiende a 0, para que el camino que recorremos quede sobre la superficie frontera, es decir, fíjense el camino C. Si nosotros lo hacemos tender delta X a 0, quedamos acá, sobre la superficie frontera, que así lo habíamos hecho ayer al análisis del campo magnético. Entonces, si hacemos tender delta X a 0, se nos va esto, se nos va esto, se nos va esto, y se nos va esto. Y nos queda la expresión HT1 por delta I menos HT2 por delta I es igual a la densidad de corriente lineal en la superficie por delta I. Simplificamos los delta I y nos queda que HT1 va a ser igual a la densidad de corriente lineal en la superficie. HT2 es igual a 0. Esa es la condición que nosotros obtenemos de hacer este análisis. ¿Por qué, profe, queda 0? Sí. ¿Sí? JLS por delta I. O sea, sigue siendo la densidad de corriente lineal en la superficie. Profe, ¿por qué queda 0 la HT2? Porque en un medio conductor perfecto no puede haber ni campo eléctrico ni campo magnético. Eso lo tienen que haber visto en física. Entonces, acá nosotros estamos demostrando que el campo magnético tangencial se convierte en una densidad de corriente lineal en la superficie. Si nosotros hacemos eso gráficamente, tenemos el medio 1 y el medio 2, ese campo magnético tangencial al llegar a la superficie de frontera, lo que nos va a producir va a ser una densidad de corriente lineal en la superficie de ese conductor. Entonces, ¿qué nos está representando esto? Ya después lo vamos a decorar un poco más cuando veamos la onda electromagnética. Pero este campo magnético es parte de esa onda electromagnética, entonces supongamos que nosotros tenemos una onda propagándose por un medio dieléctrico, va a llegar a un conductor, le va a producir una densidad de corriente lineal en esa superficie, es decir, que lo va a cargar, y si nosotros medimos ese conductor con la densidad de corriente lineal con respecto de masa, vamos a tener una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, si nosotros la convertimos, demodulamos, la trabajamos en el receptor, vamos a poder escuchar lo que esa onda está transmitiendo. Ese elemento conductor que nosotros estamos diciendo, ¿cómo se llama? Antena.
Sí, señor. Antena. Entonces, fíjense cómo, a partir de las ecuaciones de Maxwell y haciendo este análisis, nosotros estamos diciendo, pero ¿qué es lo que pasa cuando llega la onda electromagnética a la antena? Y le genera una densidad de corriente. ¿Sí? Con todo, o sea, esto es general para cualquier transmisión de onda electromagnética. Para cualquier transmisión de onda electromagnética en comunicaciones. TV, radio, cualquier tipo de comunicación entre dos estaciones, digamos, cómo funciona el handy. Y viéndola del otro lado, nosotros vamos a ver, ¿y cómo generamos la onda? Y Maxwell nos dijo de que si yo tengo un generador nosotros lo habíamos visto con un capacitor, pero si nosotros abrimos ese capacitor y vamos a tener las líneas de campo entre ese capacitor cargado y masa, después vamos a demostrar analíticamente que esto nos generó la onda electromagnética. Este va a ser el transmisor. Y esa onda electromagnética se va a ir propagando por el espacio, va a encontrar un conductor de longitud proporcional a la longitud de onda, le va a producir la densidad de corriente lineal y va a poder tener el receptor, va a poder recibir lo que hemos generado acá. Supongamos que acá hayamos modulado y tengamos micro. Entonces, este va a ser el medio, que acá estamos utilizando el espacio libre, por donde se va a propagar la onda. Con el generador producimos una señal de alta frecuencia que al conductor le va a generar la densidad de corriente lineal. Eso va a generar la onda se propaga, llega hasta otro conductor. Cuando veamos las características de las antenas, o sea, acá vamos a tener la antena transmisora y la antena receptor. Ese conductor que nosotros estamos poniendo en el espacio, ese es el que nosotros, cuando vimos las ecuaciones de Maxwell, nos generaba la densidad de corriente. A esto nosotros lo abrimos y tenemos ese gráfico. Como para entenderlo así gráficamente qué es lo que sucede. Ya vamos a ir, como les digo, incorporando, decorando un poco más todo esto, pero para entender de dónde viene y que por eso tiene el fundamento en las ecuaciones de Maxwell. Y cuando nosotros vemos dn1 que es igual a dn2, no, lo vamos a hacer en otro lado para que no se mezcle. Cuando nosotros hacemos dn1 igual a dn2, esto ocurre en dieléctrico dieléctrico. Y habíamos partido de la integral del vector de desplazamiento diferencial de superficie, que es igual a ρ.
cuando analizamos esta expresión en condiciones de contorno, Rho es igual a Coulomb sobre metro cúbico. Y nombramos un Rho superficial que va a ser Coulomb sobre metros cuadrados. Entonces, cuando hacemos la sumatoria en dieléctrico conductor perfecto, nos va a quedar que dN1 va a ser igual a Rho sub S y dN2 es igual a 0. Sí. No, es una rayita con la mano. Usted dice... Sí, está. S, C sobre metro cuadrado es Rho sub S, superficial. Este es. Esto es densidad volumétrica de cargas, ¿cierto? Y esto es densidad superficial. Por eso es el superficial. Entonces, cuando hacemos el gráfico de esto, decimos, tengo el medio dieléctrico, tengo el conductor perfecto, este es el medio 1, este es el medio 2, acá tengo sigma igual a 0, acá tengo sigma que tiende a infinito, y me está diciendo que ahora me aparece una densidad superficial en ese conductor. Que el D normal que viene por el medio 1 se me transforma en densidad superficial de cargas. Entonces, viéndolo en la práctica, nosotros tenemos, viene la onda, encuentra el conductor, lo va a cargar, vamos a tener una diferencia potencial entre ese conductor cargado y masa, entonces vamos a poder, demodulando y haciendo todo el trámite en el receptor, vamos a poder recibir la señal. Donde este va a ser la antena. ¿Está claro? Profe, perdón que pregunte esto, capaz que es Por favor. muy háganlo. sonso, pero ¿cuál sería la diferencia entre esto que acabamos de hacer, que tiene una densidad superficial de carga, con lo anterior? Esa es la pregunta que yo esperaba que le hiciera. Muy bien.
¿Qué diferencia hay? Justamente estaba por copiar ahora el dibujo para poner los dos juntos para que me hicieran esa pregunta, pero usted se adelantó. Muy bien. ¿Cuál sería Eso, la profe. diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Puedo copiar? Y no sé, según la palabra, o sea, la misma letra, uno dice densidad superficial de carga, como que hay cargas estáticas y el otro corriente lineal, que hay un movimiento, supongo. No, en ningún momento dijimos que son cargas estáticas, ¿eh? Profe, ¿no es por la diferencia de los medios? Espera un cachito. A ver. Esperen que los dibujamos así. Acá tenemos densidad superficial de carga y vamos a buscar en el otro, acá, a ver si lo podemos captar. Señor. Vamos para allá. Ahí tenemos los dos gráficos. El que hicimos primero y el que hicimos después. Que acá nos falta solamente ponerle yo sub S. Yo sub S. Y nosotros acá dijimos que teníamos el campo magnético tangencial y acá tenemos el vector de desplazamiento normal. ¿Qué relación habría entre los dos? Puede ser que sean distintas componentes de la onda, profe. Lo estamos viendo como distintas componentes, pero en realidad, ¿qué son la densidad de corriente lineal y la densidad superficial de cargas? A ver quién nos dice, quién se anima. Son la misma cosa. Porque nosotros dijimos que ya no podemos hablar por separado del campo eléctrico y campo magnético. Nosotros vamos a hablar de la onda electromagnética. Nada más que la estamos analizando desde acá, desde el punto de vista del campo magnético y acá desde el punto de vista del campo eléctrico. Esa corriente lineal son cargas en movimiento. Las cargas en movimiento dijimos que nos producen una corriente. Entonces son la misma cosa, nada más que analizado desde el punto de vista magnético, desde el punto de vista eléctrico. Cuando viene la onda electromagnética, le genera una densidad de corriente lineal en esa superficie, que en definitiva es un movimiento de cargas superficiales. ¿Queda claro? Porque acá está justamente la generación de la onda electromagnética. Porque si nosotros ahora la hacemos al revés, la generamos. O sea, nosotros acá tenemos esto. Ahí le hemos puesto, ¿sí?
Pero si yo tengo el transmisor acá, voy a tener mi antena. Y voy a generar la onda. Si tengo el transmisor acá, voy a generar la onda. ¿Sí? Entonces, con esto estamos demostrando que esa onda electromagnética le va a producir a ese conductor una densidad de corriente lineal, que en definitiva es una densidad de carga superficial. Lo carga a ese conductor, nosotros comparamos ese conductor cargado con masa y estamos recibiendo la señal que nos está enviando ese transmisor. ¿Ustedes algunas veces se preguntaron cómo recibíamos radio en el auto? Si tiene un cable. ¿Del receptor? Exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué hace la Tierra, profe? O sea, en el auto, las ruedas. No, el chasis. Fíjense que el problema antes, los autos venían con una antena telescópica. Entonces uno la podía visualmente decir, esa es la antena. ¿Cierto? Que venía separada. ¿Cuáles eran los problemas? Y que a veces hacía cortocircuito el cañito ese de la antena telescópica con el chasis y no se escuchaba radio. Entonces, ese elemento tiene que estar aislado de la masa. El chasis hace de masa. Después nosotros vamos a ver, cuando analicemos antenas, vamos a ver que para reforzar la conexión a masa, tenemos un plano de tierra. Ponemos conductores en la superficie terrestre que van a hacer justamente la masa. ¿Para las dos? Claro, sí, para las dos. O sea, cuando hablamos de antena es exactamente lo mismo. Recepción o transmisión. En una genero la señal, le produzco la diferencia de potencial a esa antena y genera la onda electromagnética. La otra, viene la onda electromagnética, encuentra ese conductor, lo carga y ahí nosotros tomamos la señal transmitida. Ya le vamos a ir incorporando cosas. Después nosotros tenemos un capítulo que habla solo de antenas, pero tenemos que recordar esto. ¿Cómo nace la antena? Es un conductor. Y si nosotros se nos rompe, supóngase que no tenemos cable y queremos ver televisión, le ponemos un cable coaxial, lo abrimos, hacemos al cable coaxial, lo cortamos y abrimos con un cable para un lado y cable para el otro, y vamos a poder ver los canales de aire, el 8, 10 y 12. Y dice, ¿pero cómo? ¿Está bien? Muy bien. O sea, hizo la práctica. Muy bien. Ajá, está bien. ¿Sí? La parte de la cocina, cuando cocina con el microondas, ¿lo ha visto? Ahí en el lagarto. O usted ve el numerólogo para jugar después la quinela. De jugar la quinela. Bueno. ¿Y el ascensor? ¿Lo escucha o no lo escucha por la radio esa? Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿se entendió esto? Entonces, en el ejercicio 030123
03, 01, 23, nos dice expresar las condiciones que cumplen los campos eléctricos y magnéticos en la frontera o contorno de un medio, realizar un cuadro comparativo de las componentes tangenciales y normales en medios dieléctricos, dieléctrico-dieléctrico y dieléctrico-conductor perfecto. ¿Sí? Entonces, van a hacer un recuadro. Voy a poner un renglón más. Condiciones de contorno. Dieléctrico, dieléctrico. Dieléctrico, conductor perfecto. Y vamos a tener HT1 es igual a HT2. ET1 igual a ET2. O sea, acá ponemos las tangenciales y acá las normales. dN1 igual a dN2 y la inducción magnética normal 1 es igual a la inducción magnética 2. Y después tenemos que HT1 es igual a JLS, HT2 es igual a 0. Acá vamos a comprobar que las componentes tangenciales se hacen 0, o sea que acá no tenemos nada. Y dN1 es igual a ρ sub S, dN2 es igual a 0. Y acá lo mismo, la componente normal va a ser 0. Ese sería el cuadro comparativo de condiciones de contorno. Este es el resumen de la unidad número 3. Es más, en el cuadro, como para recordarlo, podemos poner la ecuación de Maxwell de donde nació. Entonces acá ponemos la integral de h por diferencial de longitud es igual a la integral de j más la derivada de d con respecto al tiempo diferencial de superficie. La integral del campo eléctrico por diferencial de longitud es igual a menos la integral de mu por la derivada de h con respecto de t diferencial de superficie. La integral del vector de desplazamiento de superficie es igual a ρ y la integral de b por diferencial de s es igual a 0. ¿Estamos? Que claro, eso sería el resumen de lo que hemos visto ayer y hoy.
Luis. Ahí estoy, sí. Perfecto. Paro yo. ¿Alguna Bueno, pregunta, ahí alguna está. duda? Souto Juan, ¿qué le pareció la tabla? Está bien, profe, la tabla. Fíjense que nosotros tratamos de resumir lo importante del tema en una tabla y se lo estamos pidiendo también en la guía de actividades, diciéndole, ojo que esto es importante. Lo mismo, la tabla que hicieron el otro día del resumen de las ecuaciones de Maxwell, ojo que esto es importante, lo tienen que saber, cosa de que ustedes cuando ojeen la guía de trabajo práctico dicen, ah, sí, esto es importante. ¿Qué es lo que salía de acá? Ah, de acá salían las antenas. ¿Qué es lo que salían de las ecuaciones de Maxwell? ¿De dónde salían las ecuaciones de Maxwell? De las ecuaciones de campos estáticos. Y así. ¿Sí? Bien, adelante Luis. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, ahora les voy a compartir entonces. Con ustedes, el ingeniero Luis Contreras. Bueno, Salúdenlo gracias de por la nuevo. presentación. Salúdenlo de nuevo. Ahí está. Están medio Bueno, apagados. ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Están Sí, como ya medio están bien. como medio asustados, pero no importa. Bueno, vamos a empezar entonces, o vamos a continuar con el ejercicio 3.2.24, que recién había hecho el 22, digamos. El 23. Había hecho el 23, está bien. Sí. Bueno, entonces en este caso, este ejercicio me dice, digamos, tengo dos medios. Un medio 1, que ven acá arriba, y un medio 2, en esta otra parte acá abajo. Separados ambos por una superficie de frontera. Entonces, el enunciado dice hallar el ángulo 1 con el que emerge un campo eléctrico de un material con una permitividad E1 igual a la permitividad, digamos, en el vacío. Este es en el medio 1. Y en el medio 2 tengo un ángulo de 84,3 y tengo que ese medio tiene una permitida E2 de 10 veces la del vacío. Entonces me dice que el campo eléctrico viene, digamos, por este medio 2 y pasa hacia el medio 1 y lo hace con un determinado ángulo. Entonces yo lo que tengo que averiguar cuánto vale el θ 1. ¿Bien? Bueno, lo que primero tenemos que hacer para resolver, digamos, este ejercicio es plantear, digamos, las condiciones de contorno. En la primera condición de contorno, nosotros sabemos que el campo eléctrico tangente 1 es igual al campo eléctrico tangente 2. Y también sabemos que la densidad, digamos, el desplazamiento eléctrico de la normal 1 es igual a el desplazamiento de la normal 2. Pero a su vez, ese desplazamiento es igual a la permitividad por el campo eléctrico normal 1. Y lo mismo que el desplazamiento de la normal 2 es igual a la permitividad 2 por el campo eléctrico normal 2. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con estas dos ecuaciones, o estas dos condiciones, digamos, de contorno, es hacerle una división entre ambas. Al hacer la división entre ambas ecuaciones, entre ambos términos, nos va a quedar ET1 por un lado, dividido, que teníamos acá nosotros, la permitividad del medio 1 por el campo eléctrico normal a 1. Y del otro lado, del otro término, el igual, el campo eléctrico tangente al 2
es igual, o es sobre, digamos, la permitida 2 por el campo eléctrico de la normal 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Bueno, Se entiende, profe. entonces, si se acuerdan, ¿sí? Entonces, si se acuerdan de lo que habían visto ustedes con el ingeniero antes, entonces, por ejemplo, acá yo tengo, en este tengo el campo eléctrico que está entrando en el medio 2. Entonces, lo que tendría acá sería, digamos, el E tangente, ¿sí? Tangente 2. Y de este otro lado yo estaría teniendo... Perdón, el E Sí. normal 2. El E normal 2. Sí. Depende de dónde ponga la... aclararle, porfa, la superficie frontera sigue igual. Sí. Esa. Ah, bueno, está bien. Entonces, el E tangencial. Sí, perdón. No, yo también me estaba equivocando, sí. El E normal 2, y entonces este es el E tangente 2. Bueno. Y del otro lado, el campo eléctrico que está saliendo, entonces acá vamos a tener, en esto vamos a tener el E normal 1, y de este otro lado vamos a tener... Perdón. El E, sí. Sí. El normal, lo que pasa es que nosotros antes estábamos viendo al revés. Estábamos viendo la superficie frontera vertical. Entonces, claro, donde pusiste el E normal es tangencial a la superficie frontera. Sí. Entonces, el de arriba es tangencial a la superficie frontera y acá abajo sería E tangencial también, donde pusiste N2, ese sería el tangencial. Y ese sería no. Exacto. Sí, señor. Ahí está. Entonces, este ese es el sería tangencial. Sí, señor. A la superficie frontera, siempre va referida a la superficie frontera. Acuérdense. Y este es el E normal. Sí, señor. Entonces, esto es el tangencial 1. Y el E normal 1 el otro. Ahí está. Bueno. Sí, sí. Entonces, de esta fórmula, digamos, de estas dos expresiones, trigonométricamente, ¿qué estaría teniendo, digamos, cuando tengo EP1 sobre E1, E normal 1? ¿Qué estaría teniendo si vemos acá en esta parte de trigonometría? La tangente del ángulo. Está bien. Y del otro lado, EP2 sobre N2. La tangente de θ 2. Excelente, muy bien. La tangente de θ 2. Bueno, entonces estaríamos teniendo las tangentes. Bueno, y ahora lo que nos está pidiendo es el ángulo 1. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es despejar el ángulo 1. Entonces el ángulo 1 es la arcotangente de E1 sobre E2 por la tangente de θ 2. ¿Bien? ¿Quiere alguien calcular ese valor cuánto es? Ahí ustedes fíjense en que, digamos, no hace falta mucho calcular, ¿no? E1 sobre E2, digamos, que lo tendría acá, digamos, se me iría el E0, ¿no? Y me quedaría 1 sobre 10, por la tangente de θ 2. ¿Puede ser que dé 45? ¿Alguien da más o da menos?
de 45,05. Es lo mismo, 45. Hagámoslo por partes, eso. La tangente 84,3. Y acá nosotros Simplificamos, perfecto. Esos Eso. dos. Acostúmbrense a trabajar la fórmula, no meter todos los datos, sino hacerlo como lo está haciendo aquel ingeniero, ir por partes. Entonces calculamos la tangente 84,3, ese valor lo anoto, lo divido por 10 y después saco el arco tangente. ¿Sí? Es Muy bien. Sí, ahí es. Bien. Bueno, y el siguiente ejercicio, el 25, nos plantea algo similar, pero digamos con el campo magnético, digamos ahí. Entonces, profe, ¿puede volver un segundito al anterior? me dice que yo tengo que encontrar... Sí. Ahí está. Listo, profe, gracias. Bueno, va a estar contento el ingeniero porque ya le están haciendo la carpeta, ¿no? Es práctico. Bien. Entonces, en el 25 me plantea algo similar a lo anterior, pero ahora con el campo magnético. Entonces me dice que yo tengo dos medios. El medio 2, que tengo la permeabilidad, digamos, 10 veces, digamos, de la del vacío, y en la cual está ingresando, digamos, el campo magnético, con un ángulo de 74,6. Pasa, digamos, por esta superficie frontera hacia un medio 1, que ese medio 1 tiene una permeabilidad, digamos, igual al vacío. Entonces, me pide encontrar con qué ángulo, digamos, esa inducción está saliendo por acá, por el medio 1. Bueno, si volvemos nosotros a plantear las condiciones de contorno para un campo magnético, tenemos que el HT1 es igual al HT2 y que la inducción, digamos, normal a 1 es igual a la inducción a la normal 2. Eso es por condición de contorno. Pero a su vez, digamos, la inducción es la permeabilidad por el campo magnético normal. En el caso del 1, y lo mismo que para el campo magnético, digamos, normal N2 es igual a la permeabilidad 2 por el campo magnético normal A2. Entonces lo que volvemos a hacer otra vez es dividir ambos términos y separamos, digamos, en cada parte por el igual, digamos, ahí. Entonces de acá que podemos sacar, como habíamos visto antes, aquí lo que es HT1 sobre HN1. Y la Las tangentes. Está bien. Bueno. Entonces ahora tenemos que encontrar el θ1, que es más o menos parecido a lo que hemos visto anteriormente. El θ1, la permeabilidad 1 sobre la permeabilidad 2, por la tangente de θ2. Entonces, si colocamos los valores, entonces acá, como hemos visto anteriormente, también podemos simplificar la permeabilidad. Entonces me quedaría, digamos, la tangente de 74,6 dividido 10. Y eso es el arco tangente. ¿A cuánto es igual? $19.95 me dio a mí. Eso mismo, 19.95. Bueno, sí, 19,95 grados. Bueno, entonces estos serían los dos ejercicios para condición de contorno. Bien, Antonio. Excelente, Luis. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Alguna duda? Ambos ejercicios son en medios dieléctricos perfectos, ¿no?
Siempre acuérdense que solamente lo podemos aplicar a esto en medio dieléctrico perfecto. La conductividad es igual a 0. ¿Queda claro? Sí, sí. Excelente. Bueno. Y están copiando, así que están haciendo la Sí, carpeta, sí, sí. ¿no? Sí, sí, ayer ya tuvimos en contacto con Matías Correa. ¿Está Matías por ahí? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ayer estuvimos... espera un cachito que yo tengo. Ayer usted nos estuvo mostrando la carpeta. Sí, así es. Perfecto. ¿Y sacó 10 en el cuestionario? Sí, también me fue muy bien de la ESO. ¿Sí? Y por lo que vemos, ha asistido a casi todas las clases. Sí, estoy poniendo pilas, profe. Excelente, excelente. Así tiene que hacer con todas las materias que quiera aprobar. Y ese sería el mensaje para todos. Si yo asisto a clase, tengo el material de estudio y voy haciendo la guía de actividades, vamos avanzando con paso firme. No vamos a tener ningún tipo de inconveniente después cuando vengan las otras evaluaciones. ¿Sí? Porque si no, se junta mucho material y después ya resulta más difícil estudiar todo junto. En cambio, si usted lo va estudiando por partes, lo va relacionando, después mucho más sencillo. ¿Sí? Felicitaciones, Matías, por el trabajo que está haciendo. Muchas gracias, profe. ¿Cuántas materias le faltan para recibirse? No, falta. Falta mucho. Sí. Bueno, excelente. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Con esto nosotros terminamos condiciones de contorno. Fíjense que es muy, muy sencillo esto. Condiciones de contorno con la tablita que hicimos nosotros. Ya con eso ya tenemos. Y sabiendo manejar el tema de las tangentes, no tenemos ningún inconveniente. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Excelente. Bien, en estos minutitos que nos quedan, vamos a aprovechar para reafirmar un concepto que dijimos antes. Que lo dijimos al principio, pero no teníamos fundamento. Fíjense, nosotros cuando vimos la primera ecuación de Maxwell, cuando ponemos el generador, hablamos de densidad de corriente de conducción y densidad de corriente de desplazamiento acá entre las placas del capacitor. Entonces, Maxwell generaliza la ley de Ampère poniendo esa densidad de corriente de conducción más epsilon, la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo diferencial de superficie. Y nosotros dijimos que la forma fasorial es darle una señal, digamos, una señal real a ese campo eléctrico. Entonces decíamos que el campo eléctrico va a ser igual a E sub 0 por E a la J omega T. Entonces nos queda, ya ahí podemos hacer la derivada. La derivada nos queda epsilon por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, nos va a quedar como J omega epsilon por E sub 0 por E a la J omega T. Por lo tanto,
la ecuación se nos convierte en h por diferencial de longitud va a ser igual a la integral, perdón, sí, acá, la integral de j de conducción más j omega epsilon por e sub 0 por e a la j omega t. Diferencial de superficie. Una pregunta. La segunda J que está como en minúscula, ¿qué sería? Es número complejo. Ah, No listo. está diciendo, ojo que esto es una cosa y esto es otra. No los puedo sumar. Digamos, si lo queremos ver como número complejo, son dos cosas distintas. No las puedo sumar. ¿Sí? No las puedo sumar directamente. Son dos cosas distintas. Una densidad de cociente de conducción y la otra densidad de cociente de desplazamiento. Entonces, cuando lo pasamos a rotor, decimos, el rotor de H va a ser igual a J de conducción más J omega epsilon por E sub 0 por E a la J omega t. Y acá también tengo que poner L a la J omega t, porque los dos van a estar expresados como fasores. Y como la densidad de cociente de conducción nosotros pusimos que es sigma por E, vamos a tener que el rotor de H por E a la J omega t va a ser igual a sigma, la vamos a poner todo, por E sub 0 por E a la J omega t más J omega epsilon por E sub 0 por E a la J omega t. Esta expresión perdón, esa expresión es muy importante porque si nosotros aplicamos lo que hemos aprendido, decimos, el rotor de H nos da la densidad de cociente de conducción y la densidad de cociente de desplazamiento. Entonces, la densidad de cociente de desplazamiento va a ser esto, digamos, sin la J. La escribimos de nuevo acá. A ver, vamos a ver. La vamos a poner acá para hacer el análisis. Entonces tenemos densidad de cociente de conducción, densidad de cociente de desplazamiento. Entonces, vamos a definir factor de disipación a la densidad de cociente de conducción sobre la densidad de cociente de desplazamiento. Y nos va a quedar sigma por E sub 0 por E a la J omega t sobre omega epsilon por E sub 0 por E a la J omega t. Esto se nos va con esto y nos queda sigma sobre omega epsilon. Factor de disipación.
el factor de disipación nos va a decir si es mayor que 1, nos está diciendo que es más grande el numerador que el denominador. Vamos a poner acá. Sigma sobre omega epsilon. Si es mayor que 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Quiere decir que es más grande la densidad de cociente de conducción. Entonces se comporta como conductor. Si es menor que 1, es mayor el denominador que el numerador y se comporta como dieléctrico. Entonces nosotros con esta fórmula vamos a poder comprobar el comportamiento de los medios. Vamos a poder comprobar el comportamiento de los medios. ¿Estamos de acuerdo? De lejos. Entonces después nosotros vamos a verificar con el ejercicio 041338, donde aplicamos el factor de disipación, se lo aplicamos a la Tierra, a la superficie terrestre, los valores medios de la superficie terrestre, el mu de la Tierra, el épsilon de la Tierra y la conductividad de la Tierra. Y vamos a analizar el factor de disipación para distintas frecuencias. Para la frecuencia de AM, para la frecuencia de FM y para la frecuencia que trabajan los radioaficionados. Y vamos a ver que la Tierra se comporta en forma distinta para una u otra frecuencia. Entonces, el concepto que tenemos que sacar de acá es el factor de disipación. ¿De dónde sale? Primera ecuación de Maxwell en forma fasorial. Primera ecuación de Maxwell forma fasorial. ¿Qué nos dice el factor de disipación? El factor de disipación nos va a decir el comportamiento del medio. Por eso en algún momento dijimos, ojo, nosotros con el mu, el épsilon y el sigma decimos qué medio es, pero el comportamiento lo vamos a saber con la frecuencia. ¿Por qué? Porque cada medio se va a comportar distinto de acuerdo a la frecuencia con que trabaje. Y fíjense, acá en el denominador tenemos 2pi por f. Entonces, si nosotros aumentamos la frecuencia, aumenta el denominador y algo que podía ser conductor puede llegar a pasar a ser dieléctrico para una frecuencia. ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe, una consulta. Para el caso que habíamos dado que la conductividad era 0 en los dieléctricos, o sea, también se refleja en esta fórmula, pues sería 0 y anula Dieléctrico todo. perfecto. No, claro, no. ¿Por qué? O sea, directamente va a ser, la densidad se va a comportar como dieléctrico, pues ya lo dijimos. Claro, quedaría 0, sería un valor 0. Sí. Profe, ¿cómo fue la frase esa que tiró en un momento? Que uno con las constantes sabe de qué medio se trata. Claro, o sea, nosotros dijimos... Con esta ecuación se sabe el comportamiento, ¿así sería? Exactamente, esa sería. Nosotros, supóngase, acá tenemos el ejemplo. Yo a la Tierra doy valores promedio, porque va a depender si la tierra es húmeda, si es seca, qué tipo de tierra es. O sea, hay valores distintos de conductividad
y permitividad de la tierra. Entonces, nosotros damos un valor intermedio. Y con eso definimos la tierra. Si nos preguntan cómo se comporta la tierra, tenemos que preguntar a qué frecuencia, porque vamos a encontrar que no todos los medios se comportan de la misma manera según la frecuencia de trabajo. ¿Queda claro? Con las constantes definimos el medio. Para responder la pregunta que hicieron, esto nos define el medio. Sabemos que es tierra. Ahora, ¿cómo se comporta? Le tenemos que poner la frecuencia. Ahí, según la frecuencia de trabajo, va a ser el comportamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Este factor de disipación es lo que se calcula con la herramienta esta para calcular la resistencia de la tierra, ¿puede ser, profe? Que se usa para cuando querés hacer la instalación y instalar la jabalina, porque yo me acuerdo de haberlo hecho en el secundario. Claro, o sea, justamente la jabalina la colocamos para tener una mayor conexión a tierra. Sí, sí. Entonces, lo que se está midiendo, quizá, o sea, nosotros con esto estamos sabiendo el comportamiento, pero lo que usted me dice, están midiendo las constantes de la tierra que tienen ese punto para ver si es necesario ponerle, o sea, fíjese que le ponen sal para hacerlo más conductora, porque si no, si nosotros tuviéramos una tierra totalmente seca, le ponemos la jabalina y solamente sería la jabalina la que hace el contacto, pero no digamos, continuaría con la superficie terrestre. Entonces le agregamos un poco de sal para hacerla un poco más conductora y así tener mayor contacto con la tierra. ¿Estamos? Está, bro. Excelente. Que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Gracias por la clase. Profe, nos vemos.